¿Qué pasará en el nuevo episodio de Sukuroba Once Upon a Time? ¿Demir le dirá la verdad a Zulea? ¿Se enterarán Fekeli y Lutfie de que Fikret no irá a Alemania? ¿Gafur podrá perdonarse a sí mismo? ¿Qué hará Sebda ahora? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que Demir debería contarle a Zulea lo sucedido y pedirle perdón, no olvides compartir nuestro video. Los ojos de Umit y Fikret eran negros y no hay límite para lo que pueden hacer ahora. Finalmente, tomar fotografías de Umit y Demir en secreto y enviarlas a Zulea mostró hasta dónde podían llegar. Cuando Sebda sea el primero en ver las imágenes, Zulea no se dará cuenta. Pero Sebda advertirá a Demir una vez más y le pedirá a Zulea que cuente todo lo antes posible. Después de que Demir se entera de esto, puede sentir que está atrapado en la esquina y contarle a Zulea todo lo que sucedió. Aunque Zulea no quiere contarlo, por casualidad ve esa foto. Y luego, naturalmente, querrá aprender qué significa esta imagen de Demir. Sin embargo, Demir puede enojarse mucho y obligar a Umit a dejar su Kuroda. Fikret seguirá haciendo todo lo posible para reducir el mundo a Demir. En poco tiempo, tanto Fekeli como Lutfie y Demir se enterarán de que no irá a Alemania. Fekeli y Lutfie estarán muy enojados con Fikret porque Fikret los engañó. Esta vez, no tolerarán a Fikret como antes. Demir realmente alivió su ira contra él. Si Fikret insiste en hacer el mal, creo que Demir responderá. En la última publicidad, vemos que Fikret ha ido más allá de sus límites y ha quemado la mansión Diamandlar. Sí, después de este incendio, resulta que Fikret quemó la mansión. Demir puede querer castigarlo haciéndolo encarcelar esta vez. En cuanto a Gafur, es Gafur quien informa la noticia del incendio a Demir. Aunque Demir está muy enojado con lo que ha hecho Gafur, puede perdonarlo cuando ve que se ocupa de la mansión y de la gente de allí. Pero sobre todo si preguntas si el segundo perdonará a Gafur. Yo diría que Sekon no perdonará a Gafur, al menos por ahora, y querrá hacerlo gatear un poco más. La señora Sebda, por otro lado, después de ver las fotos que llegaron a Zulea, se quedó sin aliento con Umit. Umit ya no podía pararse frente a ella como un extraño, y confesó que era una hija con una foto de su madre Sebda desde su infancia. Mientras Umit pide la cuenta de cómo la dejó y se fue, Sebda empeora. Umit intervendrá de inmediato y curará a Sebda. Más tarde, compartirá los hechos que vivió en el pasado con su hija Ayla, a quien conocía como Sebda Umit. El padre de Umit podría ser Anan Yaman, es decir, Demir y Umit podrían ser hermanos. Puede ser por esta razón que Sebda empeoró cuando se enteró de que era su hija. Ahora, obtengamos un breve resumen de lo que sucedió en el último episodio. Fikret, que se está preparando para despedirse de Adana después de que se revelen las cartas de su madre, ve las letras decorando las paredes. Mientras el niño intentaba reparar su corazón, se anunció a todos Sukuroba que su madre tenía una relación extramatrimonial. Él admite que está derrotado, pero es muy difícil tomar tanto el corazón de los niños como su amor por Mujgan. Al ir a ver las cartas de Demir que equipan la ciudad, Fekeli y Lutfie se dan cuenta de que la guerra aún no ha terminado. Demir cerró el asunto, Fikret se ha ido, pero Lutfie decide no dejar sola a Fekeli. Porque se encuentra con el odio de Mujgan hacia Zulea y se da cuenta de que lo que aprendió de Sermin es cierto. El hecho de que Zulea y Demir se conviertan en parejas ejemplares tanto en los negocios como en el amor alimenta el fuego de venganza de Umit. En realidad, el juego de Fikret, en el que participó para una venganza completamente diferente, es ahora el momento de la venganza por amor. Sin embargo, en el camino de la venganza, confiesa antes de que llegue su momento. Le dice a Sebda, quien viene a advertirle que se mantenga alejado de Demir: soy tu hija. Cuando el segundo es despedido de la casa, surge el juego de Gafur, quien dice que se queda en las fanjas pero que se instaló en la pequeña mansión. No solo sale a la luz, los eventos se intensifican cuando todos están al tanto de la situación. Gafur no tiene cabida ni siquiera entre las turbas. Además, esta vez, Sekon también se da por vencido para siempre. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Al compartir nuestro video con tus amigos, puedes hacer que sigan lo que sucedió en la serie Once Upon a Time Sukuroba. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.